En este vídeo aprenderemos sobre la estrategia y cómo un objetivo de ataque puede convertirse en atacante. La estrategia se refiere sobre todo a la coordinación general de las piezas para alcanzar determinados objetivos durante la partida, y muchos son los métodos que se conocen de conducir la lucha, tanto en el ataque como en la defensa. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales de la estrategia dice que un ataque solamente puede tener éxito si el atacante logra algún tipo de superioridad. Y si la posición está equilibrada, es fundamental entonces maniobrar adecuadamente con las piezas para mejorar su posición, localizar los puntos débiles en la posición enemiga y prepararse para atacarlos. Vamos a considerar esta posición que se dio en el Campeonato del Mundo en 1963, disputado entre Botvinnik y Petrosian. Las blancas han formado un poderoso centro con sus peones y los han colocado en formación de falange, lo que les permite controlar las casillas centrales y ofrece una importante ventaja de espacio. Por otro lado, el peón negro de C6 está retrasado sobre una columna semiabierta y es un claro objetivo de ataque, ya que las blancas pueden atacarlo fácilmente con sus piezas. Sin embargo, las negras también tienen sus recursos. Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrar la continuación con negras. En esta posición, las negras hicieron la jugada alfil F7, que es una jugada muy buena, cuya idea es maniobrar con su alfil para llevarlo a la casilla G6 y así atacar contra el punto E4. Ahora las blancas hicieron caballo F, E3, activando su caballo y acercándolo hacia el centro, y las blancas aumentan su control sobre la casilla F5 y además el caballo blanco podrá saltar quizás a la casilla C4, desde donde atacará el punto B6. Pero ahora las negras hicieron la jugada C5, que es otra buena jugada, ya que las negras aprovechan la ocasión de que la torre de D2 ha quedado sin protección, y las negras se liberan de su peón retrasado y lo utilizan ahora como fuerza de ataque. Las blancas no pueden capturar en C5 porque entonces perderían su torre de D2, y las negras están amenazando capturar en D4, lo que dejaría aislado al peón blanco de E4. Así que ahora las blancas hicieron la jugada D5 para no quedar en desventaja. Ahora las blancas se han quedado con un peón pasado en la casilla de 5, pero sus peones centrales han perdido su disposición ideal en formación de falange y se han visto obligados a avanzar, con lo que ahora ha quedado un hueco en la casilla de 5. El peón blanco de E4 ha quedado retrasado sobre una columna semiabierta y las negras van a poder presionar sobre él. Ahora las negras hicieron caballo E5, centralizando su caballo y ocupando un buen puesto en el centro, y las negras bloquean al peón blanco de E4 y fijan de esta manera la debilidad para que no se pueda mover y así poder atacarla fácilmente. El caballo negro está excelentemente situado en la casilla E5 y controla la casilla C4, de manera que evita la jugada caballo C4 por parte de las blancas. El plan de las negras consiste en hacer la jugada alfil G6 y aumentar así la presión contra el peón blanco de E4, que ahora se ha convertido en una debilidad. El peón negro de C6 avanzó hasta la casilla C5 y ahora está perfectamente seguro, así que las negras empiezan a tener ventaja. Ahora lo correcto para las blancas sería continuar con caballo C4, amenazando capturar el peón de B6, que sería el nuevo punto débil de las negras. Las negras podrían continuar con caballo por C4, eliminando al caballo blanco, y después de B por C4, ahora se ha abierto la columna B, y las blancas van a poder colocar sus torres en esta columna para presionar así contra el peón negro de B6, que es la nueva debilidad en el campo de las negras. La partida podría seguir, por ejemplo, con alfil G6, recolocando su alfil para presionar contra el peón de E4, y si las blancas hacen ahora torre B1 para atacar contra el punto B6, las negras podrían continuar con caballo C8 defendiendo el peón de B6 y liberando la acción a su torre para amenazar capturar el peón de E4. Las negras tendrían una ligera ventaja. Y si después de la jugada alfil G6 las blancas intentan caballo E3 acercando el caballo hacia el centro, las negras podrían continuar igualmente caballo C8 liberando la acción a su torre para capturar el peón de E4, y luego las negras van a continuar con caballo D6 para aumentar la presión contra el peón blanco de E4 y las negras tendrían ventaja. En la partida, sin embargo, después de la jugada caballo E5, las blancas hicieron torre F1, trasladando su torre hacia la columna F para atacar así contra el peón negro de F6, que es un peón retrasado, y aparentemente también es un punto débil en la posición de las negras. Pero vamos a ver que este plan no es efectivo, porque las blancas pueden defender perfectamente la ofensiva blanca a lo largo de la columna F. Ahora las negras hicieron alfil G6, recolocando su alfil para presionar contra el peón de E4,
y ahora las blancas hicieron la jugada rey e1, liberando la acción a su torre a lo largo de la columna F para presionar así a lo largo de esta columna y aumentar su control sobre la casilla F5. La idea de las blancas consiste en luego doblar las torres en la columna F para aumentar así la presión e intentar capturar el peón de F6. Ahora las negras hicieron caballo C8, maniobrando con su caballo con idea de llevarlo a la casilla D6, desde donde bloquearía el peón pasado de las blancas para que no pueda avanzar, controlaría la casilla F5 y aumentaría al mismo tiempo la presión contra el peón blanco de E4. Ahora las blancas hicieron torre D, F2, doblando las torres en la columna F y amenazando capturar el peón de F6. Pero las negras contestaron torre F7 para defender el peón, y ahora las blancas hicieron rey D2, acercando su rey hacia el centro. Las negras contestaron caballo D6, colocando su caballo en una buena casilla, desde donde bloquea el peón blanco para que no pueda avanzar, y al mismo tiempo ataca al peón blanco de E4 y está amenazando capturarlo. Las blancas hicieron caballo F5, dando jaque al rey negro y bloqueando la acción al alfil negro para que no pueda capturar el peón de E4. Al mismo tiempo, las blancas están amenazando eliminar al caballo negro de D6, pero las negras hicieron ahora alfil por F5, eliminando al caballo blanco, y después de E por F5, ahora la columna F ha quedado bloqueada y las torres blancas han quedado mal colocadas, ya que están chocando contra sus propios peones. Además, el peón blanco de D5 ahora ha quedado aislado y está firmemente bloqueado, y la ventaja de las negras es evidente. El alfil blanco es un alfil muy malo, ya que está chocando contra sus propios peones y tiene sus movimientos muy limitados. Ahora las negras hicieron C4, amenazando capturar en B3 para desviar así el alfil blanco de la defensa de la casilla E4, para luego poder continuar con caballo E4, que daría jaque al rey blanco y capturaría la torre blanca de F2. Así que las blancas hicieron torre B1, trasladando su torre hacia la columna B y defendiendo su peón de B3. Las negras contestaron B5, continuando con su ataque en el flanco de dama, y vemos cómo las negras avanzan ahora con su peón retrasado de B6, que podría ser un objetivo de ataque por parte de las piezas blancas, y las negras sin embargo lo convierten en una fuerza de ataque, y su idea es avanzar con sus peones en el flanco de dama y utilizar su mayoría de 3 peones contra 2 para crear un peón pasado en esta zona. Si las blancas hicieran ahora A por B5, las negras continuarían caballo por B5, y después de B por C4, las negras seguirían caballo por C4 jaque, y después de por ejemplo rey D3, las negras podrían continuar con caballo B A3, defendiendo sus 2 caballos y atacando a la torre blanca, y las negras van a poder continuar con torre D5 y torre D7 para presionar contra el peón blanco de D5 y finalmente capturarlo, y las negras tienen una clara ventaja. En la partida después de la jugada B5, las blancas hicieron B4, intentando crear a su vez un peón pasado para así obtener contrajuego. Pero ahora las negras hicieron C3 dando jaque al rey blanco y las negras sacrifican un peón para abrir la columna C y activar sus torres. La partida siguió rey por C3, a lo que las negras contestaron torre C7 dando jaque al rey blanco y después de rey D2, las negras contestaron caballo E C4 dando jaque al rey blanco y después de rey D1, ahora las negras hicieron caballo A3 atacando la torre blanca de B1, así que las blancas hicieron torre B2 para defender su torre, pero las negras contestaron caballo D C4 activándose otro caballo y volviendo a atacar a la torre blanca, así que las blancas hicieron torre A2 para defender su torre, pero ahora las negras hicieron A por B4 y las negras han recuperado el peón y las piezas negras han invadido en el campo enemigo y no dejan moverse a las piezas blancas. Ahora las blancas hicieron A por B5, pero las negras contestaron caballo por B5 y ahora las blancas hicieron la jugada torre A6 intentando activar su torre para así tratar de crear contrajuego. Las negras contestaron caballo C3 dando jaque al rey blanco y las negras van a capturar finalmente el peón blanco de D5 y se van a quedar con un peón de ventaja que además es un peón pasado en el flanco de dama que podrán avanzar. Las blancas contestaron rey C1 y ahora las negras hicieron caballo por E5 capturando finalmente el peón blanco y las negras tienen una ventaja decisiva. Ahora las blancas hicieron alfil A4 activando su alfil y atacando a la torre negra de E8, pero las negras contestaron torre E C8 doblando sus torres en la columna C y las blancas en realidad no tienen ninguna esperanza de salvar la partida. La partida continuó con caballo E1 intentando acercar el caballo hacia el centro para tratar de reactivarlo, pero las negras contestaron caballo F4 y las blancas finalmente abandonaron, ya que las negras atacan contra el peón de H3, que es otro punto débil en la posición enemiga, y las blancas están completamente indefensas. Una partida muy instructiva, en la cual hemos visto cómo las negras se desprendieron de sus debilidades y las utilizaron como fuerza de ataque,
localizaron los puntos débiles en la posición enemiga y pasaron al contraataque atacando contra los puntos débiles del adversario. En el fabuloso libro escrito por el gran maestro Alexei Swetin, Manual para jugadores avanzados, encontrarás esta y otras muchas partidas muy interesantes. Es un libro muy bueno, que es ya clásico, que te permitirá mejorar mucho tu nivel de juego. Habla sobre táctica y estrategia y la conexión entre la táctica y la estrategia, la relación entre el mediojuego y la apertura, sobre el juego posicional y la lucha dinámica, sobre cómo desarrollar planes de juego, da una nueva interpretación sobre los factores principales del material, el tiempo y el espacio, sobre los tratamientos estáticos y dinámicos de la posición, sobre la importancia de la técnica, sobre cómo conducir de manera sistemática la partida, habla también sobre la iniciativa y cómo mantenerla, sobre la transformación de los elementos posicionales y los diversos modos de transformación de las ventajas, sobre la coordinación de las fuerzas, los distintos principios estratégicos, el principio de la armonía, el enfoque moderno de la estrategia, el enfoque dinámico, habla sobre los principios de apertura, sobre estructuras de peones, sobre cómo evaluar las posiciones, explica incluso métodos de entrenamiento. En definitiva, es un libro completísimo, con muchísimo material muy bueno, que te permitirá mejorar mucho tu nivel de juego. Si te interesa el libro, te dejaré un enlace en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como este, puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.